antes que nada, importante, me han dicho que hay que decir que los asistentes online que quieran el certificado del curso tienen que contactar al contacto events@eurecat.org, events@eurecat.org, y que deben hacerlo antes de que finalice esta sesión. Bueno. Sí. Hemos tenido un debate, yo creo, muy interesante con la mesa anterior sobre el concepto de experiencia de paciente, cómo pacientes y profesionales llegan a ese concepto, ¿no?, de una forma tangible, y sobre los elementos más o menos generales y las experiencias. La idea de esta mesa es continuar este debate, seguir permitiendo o dando un espacio a este debate, de modo que, ¿no?, parte del interés es, como hemos dicho, dar la voz a pacientes y profesionales. Yo creo que hay un interés muy grande en que no solo en dar la voz a pacientes, profesionales, digamos, siempre han tenido voz, pero que además esta voz que hablen entre ellos, ¿no?, que haya una conversación, que sea una conversación y que el debate ocurra a la vez, que no hablan pacientes por un lado y profesionales por el otro, ¿no? Y recogiendo este ánimo, queremos centrar más esta mesa en esos elementos que permiten definir y mejorar tanto la experiencia de paciente como la experiencia de profesional, y hacer una reflexión sobre cómo estas dos experiencias interaccionan y se influencian entre sí. De hecho, estas dos experiencias, la experiencia profesional y la de paciente, ocurren a la vez, en el mismo lugar y en el mismo momento, ¿no? Con lo cual son dos perspectivas seguramente de una sola cosa, ¿no? Entonces, es obvio que si ocurren a la vez, tienen una influencia y tienen una interacción. Y entonces aprovechar esta conversación para identificar, pues, barreras y oportunidades que según vuestras perspectivas distintas no hayáis identificado, y podemos pivotar la conversación como os sintáis más cómodos, ¿no? Situaciones concretas, gestión de elementos concretos, tiempos, miedos, lo que vosotros sintáis o creáis, porque la idea es que tengáis la libertad de hablar, de expresar vuestras experiencias y opiniones y hacer pivotar la conversación por donde queráis. Voy a presentar la mesa. Tenemos a Marta Morató, farmacéutica, tiene 22 años de experiencia trabajando en la industria, 13 como directora técnica, siempre con elementos de gestión de calidad, y es paciente de una enfermedad reumatológica autoinmune y una patología neurológica con afectación a la movilidad, y a raíz de esta dolencia surge su vinculación con asociaciones de pacientes, ¿no?, colaborando como voluntaria y miembro voluntaria de User Advisory Group del proyecto europeo Gravitate de Health Project. Luego tenemos al doctor Jerónimo Polio, médico de familia y urgencias, ¿no?, hizo la residencia aquí en el Hospital Clínic, y bueno, tiene un máster de urgencias y paciente crítico, y tiene una experiencia muy interesante porque a finales de 2020, en la segunda ola de la COVID, contrajo la enfermedad y requirió ingreso en la UCI en este hospital, ¿no? Y según describe, esta vivencia cambió su perspectiva en un plano personal, pero también en un plano profesional, ¿no?, ganando las dos perspectivas. En el debate anterior había el comentario, ¿no?, de cuando Darío Roca decía: cuando yo he sido paciente, ojalá me hubieran hecho a mí la experiencia de paciente, porque yo lo veo mucho más afilado, ¿no? Y yo creo que es muy interesante tener la doble perspectiva. Bueno, luego tenemos a Patricia Ripoll, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Programa de Desarrollo Directivo en IES. Ha trabajado como directora comercial en sectores de industria farmacéutica, con cosmética y gran consumo, y actualmente, pues, es divulgador en salud, de experiencia paciente, resiliencia, gestión de equipos, motivación, empatía, liderazgo y comunicación. Y en todo este paraguas tiene una actividad muy grande, ¿no? La de Mamá tiene migraña, a la cual es la dolencia que tiene, beoriginal.es, hagamosvisible-lo-invisible.com, y cofundadora de COVID Warriors y aireamos.org, que estoy seguro que si alguien se anima a mirarlo lo va a encontrar interesante.
Y finalmente tenemos a Georgina Freixas, que por si alguien se lo pregunta, está en la sesión anterior, es la Georgina, enfermera de práctica avanzada en endometriosis del Servicio de Ginecología, máster en gestión y liderazgo de los servicios de enfermería por la UB y especialista en pediatría, 20 años de experiencia, 18 de los cuales en la UCI de neonatología, donde empezó el interés por la experiencia de paciente, la experiencia de cuidador. También es un elemento importante que a menudo incluso los que estamos trabajando descuidamos, ¿no? Siempre es la experiencia de paciente, y en muchas ocasiones al lado del paciente hay un cuidador que también tiene su propia experiencia, su propia perspectiva, y también hay que tener en cuenta. Y ahora lleva 3 años en las consultas externas. Bueno, yo creo que habiendo presentado la mesa, muchas gracias por venir a los 4. La idea es, pues lo que he dicho, ¿no? Que os sintáis libres. Yo, bueno, tengo un par de preguntas, luego también trasladaremos el micrófono a la audiencia para que todo el mundo pueda intervenir. La idea es que sea una conversación, cuanta más gente mejor. La primera pregunta sería dirigida quizás al perfil de paciente, ¿no? Y es, ¿consideráis, o desde vuestra opinión, desde vuestra experiencia, ¿no? ¿Se puede mejorar la experiencia del paciente con una innovación o una iniciativa que empeore la experiencia del profesional? Sí, Marta. Sí, bueno. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por habernos invitado a este evento tan importante, sobre todo porque a veces los pacientes no tenemos muchos espacios para que se nos haga, bueno, que nos escuchen, ¿no? O sea que muchísimas gracias, estoy encantada. Yo referente a la pregunta que haces, para mí es como son dos cosas que no cazan, o sea, son como antagónicas, ¿no? Una se va para allá y la otra para allá. Para mí no cazan, es imposible encontrar un binomio de va bien para uno y va mal para el otro. Si los pacientes nosotros estamos pidiendo esta colaboración, esta empatía, ¿no? Estas ganas de acercarnos, pues porque tenemos una patología y cuando tienes una enfermedad no solo está lo que han comentado antes de la figura del médico, ¿no? Se le tiene que sumar también la figura de la incertidumbre o el miedo o el pánico, ¿no? Según qué enfermedades. Entonces es muy bueno establecer esta relación. Si yo quiero establecer esta relación y una mejora, que menos que las otras personas también. Y además, para mí, una cosa lleva a la otra. Si hay una mejora en los pacientes, que para mí el impacto, más tarde o más temprano, es una mejora en los profesionales, creo yo, ¿no? No sé cómo lo ves, Patricia. No, yo creo que totalmente, ¿eh? O sea, tiene que ir unido, y la manera que vaya unido tiene que ser gestionando las expectativas, porque al final, cuando un profesional dice que su situación empeora cuando está mejorando la experiencia de paciente, yo creo que es que lo que no se ha trabajado es qué tiene que esperar este paciente que va a mejorar, este profesional, perdón, que va a mejorar cuando va a mejorar la experiencia de paciente. O sea, al final lo que se trata es de sentarse y analizar, ¿no? Partir desde el problema y ver qué es lo que queremos mejorar, porque muchas veces pasa esto, a veces hablas con el profesional y te dice, no, es que ahora con todo este proceso pierdo mucho más tiempo, tengo que hacer el doble de trabajo. O sea, por ejemplo, si nos remontamos a los ensayos clínicos, cuando se empezaban a hacer, al principio un ensayo clínico era entras aquí, firma esto, o cualquier prueba, ¿no? El consentimiento informado, lo mismo, te lo daban, firmabas y nadie preguntaba nada. Ahora, cada vez más, sobre todo en según qué situaciones, se requiere esa explicación por parte del profesional. Claro, según a quien le preguntes, te dirá, es que yo pierdo mucho más tiempo. Yo ahora no puedo hacer tantas cosas porque tengo que estar explicando. Vale, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al paciente o a ti te miden por hacer pruebas o hacer X cosas? Entonces, al final es la gestión de esas expectativas, tanto del profesional, de lo que espera, y de el centro, ¿no? Porque cuando he dicho lo de medir, es algo muy importante. Cuando estamos midiendo, no solo estamos midiendo la experiencia del paciente o del profesional, sino sus resultados, porque al final todos nos medimos siempre por resultados y tienen que estar ligados, no pueden ir separados. No podemos hablar de experiencia de paciente o experiencia profesional sin que liguemos los resultados. Entonces yo creo que aquí es importante esto, la gestión de las expectativas y luego la voluntad a querer cambiar, porque muchas veces se quieren hacer cambios,
pero la parte que va a participar en el cambio no participa. Entonces no quiere cambiar nada de su proceso. Por lo tanto, para mí esa persona no va a participar correctamente en esta mejora. Georgina, doctor Polio. Sí, buenas tardes. Antes que nada agradecerle al doctor Escarravil por hacerme participar en esta mesa. Yo creo que en los últimos 20 años ha habido un cambio notorio y positivo en cuanto a al vínculo médico-paciente. De una medicina paternalista, como habíamos hablado hoy, se ha pasado a una medicina en donde ahora el paciente tiene un acceso infinito a la información, en donde puede participar libremente del proceso de su enfermedad, del proceso y donde el médico debería sentirse más conforme y más cómodo en el ámbito de no solo de la educación del paciente, sino del tratamiento y de todo. Es decir, es la oportunidad, este tiempo, para crear una buena conjunción médico-paciente en donde yo creo que haya un 50 y 50 de cada uno, ¿no? A diferencia de lo que pasaba hace años, que la palabra del médico era la sagrada. Creo que tampoco tiene por qué haber un desmedro o un inconveniente para el médico, en que creo que los dos pueden salir perfectamente beneficiados. Hola, buenas tardes. Yo también quería agradecer al doctor Escarravil la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y en referencia a esta primera pregunta, yo creo que la mejor experiencia de un profesional en el ámbito sanitario es que el paciente sienta que ha estado bien atendido y que su experiencia con nuestra atención ha estado muy satisfactoria. Yo creo que como es un pacto, un win-to-win, todos ganamos. Lo que sí que es cierto es que a veces ciertas innovaciones requieren pues más tiempo, dedicación, más carga asistencial, como comentaba, pero si el resultado es bueno y todos estamos contentos, yo creo que merece la pena. Así que gracias. Muy bien, yo creo que es muy interesante. Comentaba Patricia la importancia de medir, de evaluar, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta o el siguiente tema que tenía yo en mente era preguntarnos, ¿no? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo de implementar una iniciativa que pueda mejorar la experiencia del profesional sin medir qué impacto tiene esto en la experiencia del paciente? Y pongo un ejemplo que cojo del debate anterior, ¿no? Decíamos las herramientas digitales. Puede ser una herramienta que mejore mucho la experiencia del profesional, pero si no medimos la experiencia del paciente, perdemos la brecha digital, perdemos la gente que simplemente prefiere no tener una visita digital. ¿Qué opináis? Yo creo que siempre tendrían que ir unidas, o sea, nunca tendría que ser obligatorio, ¿no?, que fueran unidas ambas mediciones, porque al final tenemos que tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, a través de quién y para quién, ¿no? O sea, estas tres preguntas que parecen tan fáciles, pero siempre las tendríamos que tener en cuenta y midiendo, porque si no medimos al final son las opiniones, ¿no?, como dice el doctor Escarravil, divertimento. Entonces yo creo que sí, que tendríamos que medir. Y aquí hacer un pequeño matiz a lo que comentabas antes, Ana, que quizás, a lo mejor no con voluntad, pero has dicho, sin medir la experiencia profesional primero, o sea, como dando que primero va el profesional o luego el paciente. Yo creo que la gracia de esto es considerar ambas mediciones igual de importantes, porque tanto pasamos de antiguamente la profesional, que estaba como en un mayor pues no sé, nivel o consideración, ahora que hemos pasado a que parece que el paciente siempre tiene que estar y la palabra experiencia de paciente queda muy bonito, pero que realmente hay que hacerlo, ¿no? Y para hacerlo tienen que estar ambas en el mismo nivel y considerarlas iguales. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, para mí no se puede concebir una cosa sin la otra, o sea, es que es como un pack, ¿no? Como si me quiero correr, me pongo las bambas, o sea, no sabes correr sin bambas, ¿no? O sea, algo como muy lógico, que tendría que salir ya de dentro, de decir, si medimos, bueno, primero, se tiene que medir, hay que tener indicadores, eso está clarísimo, para ver hacia dónde vamos, cómo mejoramos, si se puede mejorar más, si hemos conseguido el objetivo, pero medirlo para todas las partes implicadas. Querer solo jugar a, bueno, barro para mi casa, esto para mí no es
no es ni equipo ni se establece una relación médico-paciente o sistema sanitario-paciente, no sería buena. Pienso que es un pack siempre de mejora para los dos y medirlo siempre los dos. Estoy de acuerdo, sí. Y creo que al final, yo tengo el concepto y mis profesores siempre me enseñaron que, a ver, el paciente es el centro. Es decir, yo de alguna manera, si mantengo el foco en el paciente, puedo construir un montón de herramientas para que lo beneficien a él y me beneficien a mí secundariamente, pero el centro de todo es el paciente. Sí, bueno, yo creo que todas las atenciones que damos, todas las innovaciones que ofertamos tienen que ser evaluadas y tiene que pasar por el criterio de un paciente, porque esto es lo que nos ayudará a mejorar 100%, porque son ellos los que tienen la enfermedad. Entonces, bueno, esto se tiene que ver como un proceso iterativo y ir pasando etapas, ¿no? Y si cabe, añadir o quitar algunas cosas que hacemos en beneficio de los pacientes. Esto creo que es muy importante. Me gustaría añadir que lo de el paciente es en el centro y a partir de ahí tenemos que actuar. A mí me da mucho miedo esa afirmación y tal y como se ha usado, creo que se ha prostituido mucho, porque al final ha pasado a que ahora la moda es el paciente en el centro o si ya nos vamos de salud, el cliente en el centro, y realmente no se trabaja así, porque para mí cuando se habla de que el paciente esté en el centro es que forme parte de ese sistema al mismo nivel. Y se cae en el error del paciente en el centro, pero sin que esté al mismo nivel, o incluso como, bueno, le invitamos para según qué cosas, que haga ciertas aportaciones, pero no que se remangue y se ponga a trabajar con nosotros. Y creo que ese es el cambio de chip, ¿no? En esa co-creación con los pacientes. Entonces creo que si intentamos ir evolucionando a una nueva frase que habría que buscar, ¿no? De no es el paciente en el centro, sino es junto al paciente, con el paciente, o sea, no sé, de alguna manera, porque me da miedo que muchas veces se malinterprete a decir, no, si yo lo tengo aquí, o sea, giro en torno a él, ya, pero no es girar en torno a él, es girar con él. Entonces creo que ahí tenemos que hacer lo importante. Sí, ¿no? Hablas de co-creación, del paciente en el centro, el paciente en el inicio también, ¿no? De la iteración que te comentaba Georgina. Y a raíz de esto, bueno, la idea un poco cuando trabajamos en experiencia de paciente siempre orbita mucho el concepto de co-creación, ¿no? Es un poco lógico, ¿no? Al final, si tú quieres impactar la experiencia de paciente, decían antes, ¿no? Todo con el pueblo sin el pueblo, todo con el paciente sin el paciente, es un concepto que no casa con la propia idea de evaluar y mejorar la experiencia del paciente. Entonces, en este sentido, yo quería abrir el debate sobre el codiseño, ¿no? Desde vuestra experiencia personal y teniendo en cuenta barreras también, luego hablaremos de eso, ¿creéis que el codiseño se puede considerar una necesidad o es más bien una ventaja? Es decir, ¿es algo que el nice to have o es un must have? Es decir, ¿tengo que considerar el codiseño siempre? ¿En qué punto tengo que considerar el diseño? ¿O si puedo considerar el codiseño, lo codiseño? ¿O si esto puede depender de la situación? ¿Creéis, y ahora lanzo la pregunta al revés, ¿creéis que puede haber algún contexto en que el codiseño pueda ser perjudicial para desarrollar un proyecto de innovación relacionado con la experiencia del paciente y la experiencia profesional? Bueno, yo pienso que es una ventaja porque primeramente te permite conocer pues otras perspectivas que no son las del profesional sanitario, y aparte es una necesidad porque claramente está enfocado a la mejora en el proceso de salud de los pacientes, ¿no? En ningún caso veo que sea un impedimento, salvo en que el hecho de hacer participar es costoso, es decir, requiere de tiempo que a veces los profesionales no disponemos, y el único impedimento que vería pues sería esto, la falta de tiempo para poder aprovechar pues el codiseño. No sé si estáis. Yo creo que el trabajo en equipo, ¿no? Como decía antes, es la clave, ¿no? Al final, este codiseño
tiene que ser el trabajo de todos con diferentes objetivos, porque a veces se confunde que a veces el trabajo en equipo tiene que ser todos el mismo objetivo. Cada uno tiene su objetivo y lo que se trata es de encontrar esos puntos, ¿no?, de que se encuentren. Y también esta co-creación que parte de la iniciativa de los pacientes, que esto es otra parte que hay que ir escuchando, porque se habla de co-creación, pero es, oye, invitamos a los pacientes para que opinen sobre lo que pensamos nosotros. No, vamos a ver que co-creen los pacientes y que ofrezcan esas soluciones y que entonces sea este trabajo de co-creación con los profesionales. Había unas distinciones de palabras que me gusta, que es que diversidad es cuando se habla de poner a alguien en un sitio, ¿no? Luego tienes inclusión, que es dar voz a alguien, pero cuando ya haces que esa persona pertenezca a algo es cuando le estás dando una voz para que sea escuchada. Y creo que cuando hablamos de co-creación tenemos que hablar de esto, de que esa persona tiene que pertenecer a algo, ¿no? O sea, el tema de sentir que tú estás perteneciendo a ese cambio porque lo estás co-creando es porque tu voz no es que te hayan puesto un sitio en esta mesa, sino que tu voz y lo que tú estás diciendo está siendo considerado. Entonces, a lo mejor muchas veces, si el sistema no está preparado para que tu voz sea considerada a la vez que escuchada, probablemente a lo mejor esa co-creación no sería necesaria, porque estás haciendo perder el tiempo. Entonces yo creo que realmente es, oye, vamos a tener en cuenta esa voz, vamos a hacer que pertenezca y que forme parte del cambio, que se arremangue y nos ayude. Entonces sí que creo que sí tendría que ser un must-have. Yo en mi opinión no estoy totalmente de acuerdo con ellos, y si me permitís una anécdota, trabajaba con una chica encantadora, enamorada, que cuando le daban un informe y faltaba información siempre decía la misma expresión, ¿no? Decía, esto que lo sé, por ciencia infusa, pero no me lo ponen. Siempre decía esto y nos reíamos todos los que estábamos ahí al lado, ¿no? Yo creo que aquí es lo mismo, o sea, si no nos sentamos y dejamos las cosas claras, hay una proximidad a hablar, a acercarte a los pacientes, que los pacientes también se acerquen a los profesionales, que haya un diálogo abierto, una escucha. Por arte de magia no sabremos lo que decían antes, qué expectativas, qué necesidades, vamos ya ni a hablar de cómo medirlas, ¿no? Si no llegamos ahí, pues hay que caminar muy poquito a poco, pero es muy necesario este acercamiento, ¿vale? Y entonces no sé si otro punto que creo que os va a comentar, que veo un poco de quizás como una pequeña barrera, es que tiene que pasar también por la organización, por los sistemas, o sea, que me parece fenomenal, y yo felicito a todos los profesionales que estáis aquí, que estéis haciendo esta super labor, que para los pacientes que recibimos es muy agradable, de verdad es que nos facilitáis la vida, pero que esto de llegar se ha de expandir, ¿no? Es que no sea un tanto unos poquitos, sino que sea ya como como un concepto ya a ponerlo, o sea, en práctica para todos los profesionales, para todos los pacientes, ¿no? Y eso también pasa por un cambio quizá conceptual o de mentalidad a nivel organizativo, a nivel, voy a hacer ver que no lo he dicho, político, no lo he dicho, o como sea, ¿no? Hay que mentalizar, creo yo. Al final creo que es ese concepto de proximidad, el eslabón humano ese que nunca se puede romper, porque eso es lo único que va a mantener un buen vínculo con tu paciente y crear un proyecto que valore lo que ambos desean y lo que ambos necesitan. Muy bien. Bueno, cogiendo esto que habéis comentado ahora, hay un riesgo en la co-creación y en la participación, y es el tokenismo, ¿no? Hablamos muchas veces de esta mancha de aceite que se expande, ¿no? Pero muchas veces puede ser que alguien, como esta mancha de aceite se está expandiendo y el codiseño es una necesidad y la participación muchas veces es una necesidad en proyectos de financiación, etcétera, aparezca este elemento, ¿no? El tokenismo. Añadimos el paciente, pero lo añadimos al final, o añadimos el paciente, le dejamos hablar y no apuntamos nada. ¿Cuál es vuestra experiencia en esto? ¿Habéis, como pacientes y como profesionales, sin decir nombres, con el tokenismo, habéis percibido que
hay cierta tendencia o puede haber cierto riesgo a hacer un tick box, a ser un añadido que no lleva a ningún sitio? Muchas. A ver, yo creo que si tú tienes, cuando te enfrentas como médico a un paciente, tienes que tener la disposición de escuchar primero y de tener empatía, es decir, de ponerte en su lugar. Y eso es porque siempre hay como una barrera inicial. Y de alguna manera como profesional tienes que tener un plan, pero un plan basado en el bienestar del paciente y un plan concreto, es decir, y bueno, y tener alternativas que no siempre serán las que tenías en mente, pero que al final lo que tenés que hacer es seguir el hilo de lo que está pasando para que esa persona se sienta cómoda y pueda tener un beneficio para los dos. Yo, desde mi experiencia, no sé si pasa, sé que pasa a nivel más de participación de ciudadanos, ¿no? Y, cuando exponen proyectos en la ciudad y todo esto, pero yo en el equipo de endometriosis, o lo que estamos intentando hacer ahora, creo que se tiene muy en cuenta y creo que estamos escuchando y creo que este es el objetivo principal de todo lo que queremos mejorar, ¿no? Para los pacientes. Entonces, si esto se da hoy en día, pues a mí es una cosa que me entristece mucho si de verdad pasa, o si algunas pacientes se pueden sentir pues que sí, yo vengo aquí a hablar y nadie me hace caso, ¿no? Porque a veces también pasa, ¿no? Luego hay otra cosa que, no en la coproducción de las innovaciones y las mejoras y tal, pero sí en la práctica diaria, ¿no? Con las consultas con las pacientes, que a veces te piden cosas, ¿no? Y no puedes hacer todo lo que ellas quieren, en el sentido, tenemos unos recursos, ¿no? Hay unos protocolos o hay unos circuitos establecidos, ¿no? Y no es porque tú no quieras o le digas sí, no, es que a veces pues hay una realidad que choca con las voluntades o expectativas de las pacientes y se puede quizás confundir con tokenismo, pero yo creo que, y espero que no tengan esta percepción las pacientes de nuestro hospital. Claro, pero aquí es un poco, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? A la gestión de estas expectativas. Porque sí que es verdad que hay unos recursos limitados y que no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? Que no se puede hacer esto en determinado momento o en determinadas situaciones, pero hay que saber trasladarlo. Para mí ese feedback, ¿no? Es, oye, con tu experiencia esto ahora no vamos a hacerlo, esto no podemos hacerlo, porque al final... a mí me ha pasado estar trabajando en un proyecto que alguien te ha pedido, oye, pues ven, hacemos una reunión para ver cómo podríamos mejorar esto, cómo podríamos, con el punto de vista paciente, hacer algo. Te lo preparas, te analizas todo un servicio, ves cómo tal, y dices, vale, pues lo que tendríamos que hacer es empezar a trabajar algo de esta manera, y desaparecieron. O sea, silencio, ya no hay nada más. Cuando has tenido a lo mejor 2 reuniones y ves al cabo de un tiempo que se implementa pues un plan, ¿no? que va mejorando y va haciéndose en ese aspecto, ¿no? Y a veces pasa esto, o sea, a veces porque se implementa pero a ti tampoco te dicen nada y tú has estado trabajando sobre eso, que puede haber sido la base para empezar a abrir algo, o muchas veces todo lo contrario. Tú estás trabajando en una parte de feedback, se para el proyecto y nadie te informa, pues esto, ¿no? De que no hay recursos, etcétera. Pero yo creo que al final aquí esto no es que tú tengas la caja mágica de decir cómo vamos a hacer para que funcione. O sea, se basa para mí en las personas, en que las personas, como decíais antes, que tengan la voluntad de hacer ese cambio. Si esa persona tiene voluntad de cambiar lo real y realmente implicarse, no va a haber ese tokenismo. O sea, va a haber un cambio en el que va a haber ese seguimiento y se va a estar co-creando algo de manera conjunta. Por lo tanto, creo que la barrera, ¿no? que decías al principio que podemos encontrar es esta falta de transparencia o de participación abierta, o al final personas que no tienen la capacidad pues, de sentarse al mismo nivel, profesionales, al mismo nivel que un paciente, con la capacidad de desaprender lo que saben, ¿no? Y de decir, oye, pues vamos a entender bien, porque el médico, como decían antes, ¿no? La persona que sabe mucho de una enfermedad, y siempre los médicos hacen la misma afirmación, no me compares con Google, ¿no? Con lo que puedes aprender en Google sobre algo que yo he tardado 7 años en aprender,
pero es que a los pacientes tampoco nos pueden comparar lo que nosotros vivimos con la enfermedad a diario con lo que a ellos les han explicado 1 hora sobre esa enfermedad y sobre lo que es convivir a través de los ojos de un paciente. Por lo tanto, ambas versiones tienen que ser consideradas y tienen que estar trabajadas juntas. Yo, si me lo permitís, para mí es un tema muy, muy importante. Antes, ha sido Daria que lo ha comentado, el tema de que todo este proceso, que puede ser muy beneficioso tanto para pacientes como para los profesionales sanitarios o para el sistema sanitario, ¿no?, que sea persona dependiente. Esto sí que dices, ostras, pues costaría mucho más de tirarlo para adelante. No puede depender de una persona, ¿no? O sea, tiene que ser algo que salga con buena voluntad, o sí, si no hay peligro de lo que decíamos, el tiki. El tiki, o que luego has empezado a colaborar con algo, no te dicen nada y luego has visto pues que se ha implementado. Deberíamos un poco trabajar esto y pasa siempre por lo mismo, ¿no? Que no sea persona dependiente significa implementar un proceso más humano, pues más próximo. Esto cuesta. Y respecto a una cosa que has comentado tú, Patricia, para mí es muy importante. Cuando se crea hay que establecer una comunicación. Obviamente estamos pidiendo que los profesionales sanitarios seáis humanos, tengáis formación, nos acerquéis a nosotros. Bueno, los pacientes también hemos de aprender, ¿eh? Ojo. Sí, mucho. Pero que no hemos nacido con el libro de instrucciones debajo del brazo, que también hemos de poner un poco de nuestra parte y querer aprender, ¿no?, de esto para ponérselo un poco más fácil. Y si hay una proximidad, entenderás, Patricia, lo que has dicho, un médico habla de una patología que ha estudiado 1 hora en 7 años. Vale, nosotros estamos viendo 24 horas al día. 365, o sea, durante 365 días al año hemos de convivir con una enfermedad que mi profesional sanitario me ve a lo mejor 6 veces al año. 6 entre 365. Y esto hay que acercarse más al paciente y el paciente más al profesional, porque hay una holística de la enfermedad que es importante, psicológica, laboral, etc. Y esto que pienso que con la proximidad y la humanidad pues iríamos a un mejor puerto. Yo lo he vivido de los dos lados, no sé, que a veces me pregunto, tampoco tiene sentido a veces preguntarte por qué te pasan las cosas, pero lo único que puedo decir es que como cuando pasas de médico a ser paciente, sos paciente, no sos médico, es decir, no, es muy difícil ser las dos cosas a la vez. Y a mí, personalmente, en mi experiencia personal, lo único que me queda, lo grande que me queda, es lo humano. Es decir, es de la calidez esa, de la comprensión y de que va más allá de la medicina. No, yo creo que no solo la medicina cura, hay algo más que cura y está en el equipo, en el trato, en el calor, en la empatía y en eso, de ponerte realmente en el lugar de la otra persona. Bueno, un poco eso. Cuidar la experiencia, ¿no? Sí. En este sentido, ahora me gustaría aprovechar para, si queréis desarrollar un poco más vuestra experiencia personal, pues hablando de los 4 perfiles, tenéis cierta vinculación o intención o ganas o voluntad, digámoslo como queráis, para hacer un cambio en la experiencia de paciente, para considerarla. ¿Qué barreras creéis que desde vuestro perfil, o sea, tanto del perfil paciente como del perfil profesional, dando por sentada la voluntad de mejorar, evaluar la experiencia de paciente, qué barreras hay en los sistemas actuales, en el hospital, fuera del hospital, a nivel micro, meso, macro? Antes hablabas, por ejemplo, la falta de tiempo, esa realidad con la que los proyectos a veces chocan y paran sin que fuera una mala intención, ¿no? O, por ejemplo, esa equidad en la conversación que se pueda dar, no se puede dar. Yo creo que cada uno en su ámbito, porque yo me dedico a la medicina de urgencias y es muy difícil. Es decir, el trato es muy diferente. Medicina de urgencias, yo soy médico asistencial del Sistema de Emergencias Médicas de Barcelona
Y lo único que te puedo decir en ese sentido es que hay una gran barrera de información, por ejemplo. Inicialmente, una persona que sufrió un evento traumático o que está muy enferma, hay mecanismos que los va a bloquear. Entonces, tú de alguna manera tenés que traducir esa información y facilitar la información, porque el no acceso a la información o el no entendimiento de un suceso a veces crea una barrera enorme entre la relación médico-paciente, y no es necesario emplear términos médicos o muy técnicos para explicar las cosas. Entonces creo que una de las barreras podría ser la información. Se comentaba en la mesa anterior, ¿no? La gestión de la información. Sí, la gestión de la información. Sí. Y eso podría ser también, puede ser una barrera, pero a su vez podría ser una oportunidad. Es una oportunidad, por eso te digo que a eso me refería un poco hoy cuando ponía al paciente en el centro. Es decir, no me refería a ponerte en el lugar de esa persona que le ha pasado algo grave y que realmente no le tienes que explicar de alguna manera lo que está sucediendo. Yo creo, como decía antes, ¿no? Desde el punto de vista de los pacientes, las principales barreras es que no hay transparencia sobre lo que se está haciendo realmente. O sea, yo me he encontrado muchas veces, ¿no? Pues algún paciente que me dice, no, es que he vivido esto y me gustaría cambiarlo y hacer esto, y dices, no, pero es que justamente en este sitio están haciendo esto, en este sitio están haciendo lo otro, pero es que los pacientes no lo sabemos. O sea, los que somos un poco privilegiados, por decirlo de esta manera, que estamos metidos en una cierta rueda de empezar a cambiar, nos damos cuenta que sí que hay cosas que se están haciendo, pero falta mucha comunicación sobre ello. O sea, los pacientes no saben que se está trabajando todo lo de experiencia de paciente. Entonces creo que foros como estos en los que se explican las cosas que se hacen, yo creo que son muy necesarios, pero hasta los que no llegan a salir, porque normalmente lo que se hace es se presentan los casos de éxito, lo que ha salido bien, pero también se tendría que presentar los fracasos, el por qué no ha salido algo, por qué se ha estado trabajando durante un año en un grupo focal con pacientes, con personas del hospital, y por qué se ha parado un proyecto. Pues se habrá parado pues porque no habrán recursos, que suele ser la que siempre tiran por ahí, o por mil otras razones. Entonces yo creo que eso, compartirlo, puede ayudar a otros para repensar esas soluciones. Entonces creo que esta transparencia ayudaría mucho a romper estas barreras. Luego, por parte de los pacientes, el tema de que haya una participación abierta, que sea, y ya por reescribir la carta a los Reyes, ¿no? Que no sea algo que sea de los hospitales, sino que haya algo que sea un ente más general, que sí es complicado, o sea, es totalmente una petición a los Reyes, pero que sea algo de hoy una participación abierta, donde se vaya discutiendo sobre mejoras que se podría ir haciendo y cómo poder ir haciéndolas, y a partir de allí ir midiendo, o sea, pero en base a la experiencia del paciente, ¿no? Entonces vamos a ir considerando diferentes hospitales y, ¿por qué no?, ir implementando cosas. Y luego ya hacemos el pequeño ejercicio de implementarlo en cada servicio, pero que muchas veces se repiten las mismas historias en los sitios. Entonces vamos a intentar ganar tiempo y al final que hayan estos espacios, ¿no?, para poder hablar, explicar, y que los pacientes también tengamos que poder trasladar nuestras experiencias y el decir cuándo ha sido una buena experiencia o mala, porque antes, por ejemplo, hablaban de lo de ver los resultados. Claro, visto desde el punto de vista de un profesional, el ver unos resultados no te produce tanto miedo, o dices, bueno, mira, total que esté una semana asustado, no pasa nada. Hombre, a mí no me parece muy normal que un paciente esté una semana angustiado por haber visto por haber visto un resultado, que sí que es verdad que son cosas que no son preocupantes, pero es que de allí se ha llegado a situaciones que el paciente ha empezado a investigar, no digo solo Google, pero ha empezado a investigar y se ha ido preparando para un diagnóstico. Pues a veces en algún paciente puede ser sano, pero en otros no. Estás generando una ansiedad innecesaria. Entonces yo creo que se tendría que todo esto ir trabajando, porque estos miedos reales existen y los profesionales son los primeros que muchas veces lo tienen, porque yo tengo muchos amigos médicos que cuando les pasa algo activan a todos sus médicos amigos. Y entonces, claro, como hacen la pregunta directa, ya es como, vale, ya estoy tranquilo, pero pensemos en esa persona que es incapaz de acceder a ningún médico. Sí, bueno,
voy a hacer un poco de Sí, unión. se mezcla mucho. A ver, barreras. En cuanto al impulso de las mejoras para la experiencia de los pacientes, en mi perfil profesional tenemos varias barreras. Una de ellas es, como tú dices, la transparencia. Para ti, pues para los profesionales, creo que puede a veces pasar lo mismo, ¿no? Porque pues sí es cierto que en la página web del Clinic pues hay mucha información sobre el plan estratégico. No todos los profesionales accedemos al plan estratégico, ¿no? Y a veces cuando te planteas hacer una mejora no sabes por dónde tirar. Y ahora, ¿a dónde voy? No sé qué, ¿a quién me dirijo? ¿Quién me puede ayudar? Y a medida que vas informándote, pues ves que participan diferentes actores, ¿no? Tienes que contar con el soporte informático, tienes que contar con alguien que te haga pues todos los grupos focales, ¿no? O sea, que detrás hay una infraestructura muy grande que las pacientes, y en referencia a lo que tú decías, creo que tenéis que saber. Es decir, creo que os falta información, ¿no? de todo el esfuerzo que supone a un profesional o a un equipo, ¿no? Y todos los recursos que disponemos y cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Y cuál es el objetivo, ¿no? Y es cierto que quizás habría de llegar a un pacto en el que cuando un programa se pare, pues se informe al paciente, ¿no? O si hay un cambio o lo que sea, ¿no? Para mí las barreras son estas. Primero, la primera de todas es la fuerte presión asistencial que todos sufrimos, porque esto es así. Segundo, que necesitas de un equipo detrás muy fuerte y que te sustente. Y alguien pues que te ayude en todo, ¿vale? Y luego, en referencia a lo de las analíticas de la Mea Salud, creo que es un derecho de la paciente, que está muy bien, y creo que sí que hay un sistema de apoyo a esto, porque tú tienes un sistema de e-consulta, al menos en Cataluña. Tienes un sistema de consulta a tu cabecera, o puedes llamar hacer una llamada, o puedes acudir al centro de salud. Que sea más pronto o más tarde, esto ya, pues, otras barreras que nos encontramos, ¿no? Los recursos, las realidades actuales nuestras, ¿no? Y el hecho de estar sufriendo una semana por un CEA alterado, pues a nosotros también nos angustia, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos recursos para solucionarlo actualmente. A lo mejor no es lo tan rápido que nos gustaría a todos, ¿no? Pero existe. Hay que buscar el equilibrio. Exacto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, que uno de los aspectos cuando he dicho que los pacientes nos tenemos que también aprender y formar es también a nivel de lo que es el día a día de los profesionales sanitarios, no con toda descripción, ¿no? Pero saber que detrás lleva hecho una presión, una carga y todo que bueno, que a veces no se puede llegar a todo. Lo que sí que a mí me queda en la puntilla, ¿no? De decir, ser transparentes, decir, mira, esto hoy no llego, pero mañana. Y un poco ya está, ¿no? Los pacientes entender que no se puede llegar a todo, pero un poco como una explicación. A mí, una de las cosas que más me matan, perdonad por mi experiencia, me estoy pasando muchas veces, es pues intenta hacer un tag, ya te llamaremos. Ya te llamaremos una semana, un mes, y lo van llamando y se han olvidado, ¿no? Y es que hay un colapso, un tapón, o sí, ¿no? Y bueno, pues hoy ya te llamaremos, pero piensa hasta un mes, como no es urgente, tranquila, que no es urgente, mínimo un mes te tendrás que esperar, ya está, no sé, ¿no? Sí. De información, que es ponernos uno en la piel del otro y el otro en la piel del uno. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces he tenido ganas de entrar en la consulta y pedirle al médico, no, sigue usted aquí que yo me siento que ¿sabes? O sea, de que se pongan en otro lado de la... Pruébalo. No lo voy a hacer. Bueno. Creo que la información en cuanto se pide una prueba es crucial, igual que con las cirugías, ¿no? Pues hay un tiempo de espera de 8 o 6 meses, ¿no? Y sobre todo no engañar ni dar falsas expectativas, que yo creo que no se hace, pero puede ser que a veces pueda pasar, pues que no hables específicamente del tiempo de espera en una cirugía, o no hables específicamente de que si ves la analítica, pues a lo mejor tardamos un poco en una llamada para resultados, ¿no? Bueno, pero todo esto
a nosotros nos ayuda mucho, nos hace aprender, ¿no? A tratar y darte cuenta pues que a lo mejor tenemos que cambiar la manera de decir y hacer las cosas, ¿no? Y lo que tú dices de los amigos médicos, esto es normal, lo hacemos todos, ¿no? Sí, Siempre, en todos los sectores, ¿no? Claro, y es verdad que a lo mejor tenemos más facilidad, pero tampoco tanta. Con todo, saco una bandera por el sistema de primaria. Aquí en Cataluña funciona bastante bien porque es un sistema donde en teoría el médico de familia es un buen nexo con el hospital, y en donde cuando te llegan las analíticas tratas de... Lo que pasa es que hay un tema de recursos que ha cambiado todo, y realmente uno está siempre corriendo de atrás y no... A veces hay atrasos realmente importantes. Con patologías más graves, con situaciones más delicadas, creo que se prioriza mucho más. De hecho hay más recursos. Pero es verdad, sí, hay una demora real. Sí, pero yo creo que muchas veces esto es algo que lo decimos todos, ¿no? La barrera pues del tiempo o de los recursos, ¿no? Pero muchas veces la barrera del tiempo solo se mira desde el punto de vista del profesional. O sea, es que el profesional va saturado, no, es que el profesional, ya, pero el paciente también va saturado. Va saturado gestionando su enfermedad, sin poder ir a trabajar, o yendo a trabajar mal. O luego los pacientes que participamos en actividades, nuestro tiempo también es algo que vamos saturados y lo estamos cediendo para mejorar algo, para mejorar esa experiencia. Estamos dedicando un tiempo. Entonces, a mí cuando a veces se pone la barrera del tiempo, de los saturados que están en el sistema sanitario, digo, ya, pero a mí nadie me ha preguntado lo saturado que estoy yo en mi día a día. Y a lo mejor a nivel laboral, por culpa de mi enfermedad y por culpa de no tener unos resultados, de no estar diagnosticada en tiempo, o de que la experiencia dando vueltas por el hospital buscando la unidad hace que llego tarde, que entonces me hacen esperar una hora más porque no me han explicado previamente cómo se hace algo. Entonces, creo que esa barrera la tendríamos que eliminar todos, porque igual que la eliminamos de pacientes, la tenemos que eliminar de profesionales y ver cómo podemos ponerle soluciones a esta barrera, porque al final es dedicar un poquito de tiempo y que Roma no lo vamos a construir en un día. Bueno, yo no sé si alguien del público quiere hacer una pregunta, supongo que sí. Creo que veo alguna mano levantada. Hola, yo quería preguntar si tienen algún ejemplo de promo-prem que haya superado, digamos, todas estas fases de piloto, testeo y que se esté utilizando ya en práctica clínica. Pueden ser ejemplos o que conozcáis y un poco ver qué ha permitido que este promo-prem ya se esté utilizando y esté integrado con historia clínica, etcétera. Si conocen alguno, gracias. Si me permites, sí. Te responderá doctor Escarrabil. Sí, mejor. ¿Al micro? Sí, ahora no discutiremos la diferencia entre PROM y PREM, pero está más avanzado el tema de PROMs, concretamente en el hospital clínico ya hay formatos de algunas patologías, en el cuadro de mando aparecen los PROMs, y cáncer de hígado, en artritis reumatoide, no me acuerdo. Por lo tanto, el formato está hecho, es relativamente fácil incorporar nuevos elementos. Y ahora estamos trabajando en los PREMs en dos dimensiones. Una dimensión en PREMs específicos de enfermedad. Estamos trabajando en EPOC y en enfermedad renal. Y estamos trabajando, que empezaremos según el proyecto con Aquas, para identificar 2 o 3 PREMs genéricos que se puedan incorporar al cuadro de mando y que de alguna manera se puedan preguntar sistemáticamente para incorporarlos como tal. Pero aquí hay mucho camino, sobre todo del lado de los PREMs, ¿no? Y aquí tengo el micro, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Yo quería hacer, de todo lo que habéis dicho, tres comentarios. Me parece que tenemos que enseñar las cartas y ser francos y no hacer trampas al solitario, ¿no? O sea, la primera es que preguntar a los pacientes es fundamental, pero no es una asamblea. Las decisiones las toma quien tiene responsabilidades.
Lo que pasa es que quien tiene la responsabilidad de escuchar a todo el mundo. Y sobre todo tiene responsabilidad de hacer lo que ha dicho Patricia que no se hacía, que es rendir cuentas, es decir por qué no se ha hecho. Por lo tanto, podemos preguntar a pacientes, recoger toda la información y no hacer ni caso, pero tenemos que explicarlo por qué, ¿no? Porque hemos hecho otra cosa que era más urgente o por lo que sea, ¿no? Hemos hablado de barreras, ¿no? De falta de tiempo, de falta de dinero. No es verdad. Tenemos mucho dinero y mucho tiempo. Lo que no tenemos es tiempo y dinero para hacerlo todo. Y este es el problema y es donde le duele. No es que no tengamos dinero, es que tenemos que hacer un ejercicio que cansa mucho, que es el de decidir. Y entonces esto cansa, porque tienes que decidir, esto lo hago este año. Cansa cuando hablamos de salud, porque en casa lo tenemos claro, ¿eh? Cambias el coche o te vas de vacaciones. Vull dir que esto ya estamos acostumbrados a hacerlo, pero cuando hablamos de salud, esta idea de decir, oh, no tengo tiempo, no tienes tiempo para hacerlo todo. Pero hay alguna cosa que la puedes hacer. Yo pienso que esta idea es importante. Y la última, que yo creo que esto nos equivocamos nosotros, cuando hablamos de participación, un error que se comete a menudo es hacer la pregunta incorrecta. Si hacemos preguntas incorrectas, obtendremos respuestas inútiles, ¿no? Y a lo mejor preguntarle qué quiere el paciente es una tontería. No tiene por qué saberlo lo que quiere. Yo cuando era pequeño no pensaba que quería un iPad con un ratón. Quizá la pregunta correcta en algún momento es decir, ¿qué es lo que no le gusta? Que en esto sí que es experto. Pero si hacemos la pregunta incorrecta, a lo mejor no tenemos ningún resultado que sea razonable. Y esto hay que pensarlo dos veces, ¿no? Y como paciente que tiene su experiencia personal, dices, ¿qué es lo que no te ha gustado de la atención? Aquí sí que está, todo el mundo puede contestar. Y esto me parece que es un ejercicio que tendríamos que hacer para no crear expectativas falsas de qué es lo que podemos obtener con todo este tinglado. Y es en parte, desde el punto de vista de los profesionales, también es un ejercicio de humildad, de decir, oiga, yo pregunto y a lo mejor me genera más problemas que otra cosa, ¿no? Porque no puedo responder, porque no puedo hacer. Creo que esto habría que matizar. Sí, yo creo que la clave, perdón, digo que yo creo que la clave es muy rápido, es no centrarse o sea, no partir de una solución, o que queremos buscar una solución, sino partir del problema y analizarlo y desgranarlo bien. Al final conseguimos esto. Yo iba a decir eso, de ver la necesidad real y como la más urgente, ¿no? Entonces sería esto. Y luego, lo que comenta el doctor Escarrabil, sí que creo que la pregunta es qué es lo que no te ha gustado, se puede sacar información muy útil, pero ojo, pues que puede ser un peligro, que nunca sea como recibirlo como una crítica, como una queja, o sea, es para una oportunidad de mejora, ¿no? Bueno, pero que a veces abres la puerta al que no te ha gustado y bueno, no, es desde el punto de vista constructivo y oportunidad de mejora, siempre oportunidad de mejora. Pero preguntar tiene sus riesgos, no es inocuo. Sí. Es decir, sí. Claro, te dicen, oye, que eres feo, pues sí, pues ya, mala suerte, ¿no? Que forma parte del juego, entendiendo la buena fe de ambas partes. Exacto. Y la idea de mejorar. Pero yo siempre hago la broma de decir, cuando hablas con un paciente en el hospital clínico, la mayoría de las conversaciones, este hospital es fantástico. Y los profesionales es que son los mejores. Pero así empieza la conversación. Que es bueno decir que el punto de partida es favorable, el punto de partida es positivo. Pero cuando aprendes es a partir del pero, no antes. Y si tú te quedas antes del pero, te vas contento, pero engañado. Hola. Me gustaría lanzar una idea sobre lo que hablábamos de codiseño y sobre una mesa multidisciplinar de diferentes profesionales y pacientes. Y es sacar a flote un poco la figura del investigador, del científico que hay detrás, que en muchas ocasiones no se cuenta con él. Y es verdad que no tiene un rol directamente asistencial, ¿no? como tienen otros profesionales, pero en muchas ocasiones es ahí donde empieza todo. Y el tratamiento, el diagnóstico que estáis aplicando hoy, en muchas ocasiones
tiene su origen en que un científico, un grupo de laboratorio en X momento decidió investigar o apostar por X proteína que se obtiene con un aspirado uterino en lugar de con otra técnica más invasiva, por ejemplo. Y creo que ya que queremos un codiseño tan multidisciplinar que hoy en día abarca profesionales como celadores, administrativos del hospital y tal, que no se olvide la figura del científico, que en muchas ocasiones es donde empieza todo, y que hay problemas de nuevo de tratamiento, de diagnóstico, que igual hubieran podido tener su solución en un punto mucho más inicial, en su etapa de investigación o de desarrollo, que podían haber tenido solución en aquel punto inicial y se han seguido arrastrando hasta etapas mucho más posteriores, porque igual no formó parte de esa experiencia inicial la figura del científico. Y a veces nos cuesta a los científicos ponernos en el lugar porque no tenemos contacto en la mayoría de las ocasiones directo con el paciente, pero trabajamos para ellos también. Y al contrario, y no olvidar los pacientes, que también existe la figura del científico, que aunque estamos detrás del telón y nadie nos ve, también tenemos mucho que aportar y somos en muchas ocasiones el inicio, como repito, de todo esto. Gracias. Para mí la clave es esto, ¿no? Lo que decíamos antes del trabajo en equipo, ¿no? Empezar desde, o sea, de una punta a la otra. O sea, desde quién está diseñando, ideando, pues ya sea a través de una investigación, a través de una aplicación tecnológica, como hablaban esta mañana, ¿no? De toda la innovación tecnológica, pues juntar a todas estas personas que están buscando una solución con la última parte del eslabón, sin perder ninguna de en medio, de que es quién va a recibirlo, ¿no? Y quién lo va a usar y quién lo va a implementar. Cuando tienes en cuenta todos estos factores, al final es más difícil que falle. No quiere decir que no falle, ¿no? Pero esto es lo ideal. Pero claro, a veces es difícil, ¿no? Coger todas las partes, pero yo creo que sí que tenemos que estar trabajando en muchas de las partes, porque en investigación, ¿cuántos años han perdido investigando sobre cosas que al final nadie buscaba? O era demasiado pronto para buscarlas, se quedan aparcadas, o se desarrollan temas de inteligencia artificial que no se van a aplicar ahora, ¿no? Entonces yo creo que esas pérdidas de tiempo tendrían que reorientarse, y muchas veces no son pérdida de tiempo, a futuro servirá de algo. Si me permites rápido, me sorprende tu pregunta, porque normalmente cuando hablas con investigadores la pregunta es al revés: ¿y cómo incluyo yo un paciente en mi investigación? ¿No? Se parece que hay esta barrera, como que cuesta encontrar la forma de, porque claro, la investigación a veces se puede ir a un lado muy técnico, pero esto yo creo que es plantear mal la pregunta. Estás colocando al paciente al final, o sea, le estás diciendo, esta propuesta, ¿qué te parece? La idea es colocar, ¿no?, lo que decíamos, el paciente en el centro, sí, y en el inicio también, empezar preguntando, ¿no? Y yo creo que, a ver, cada vez es más una necesidad, porque hay muchas propuestas competitivas a nivel europeo que piden la participación del paciente en el diseño de un estudio, en el diseño de un proyecto o lo que sea, ¿no? Y a veces simplemente es hacer la pregunta, igual la respuesta es que el planteamiento ya estaba bien, pues, pero ya ha habido la participación, ¿no? Y el paciente lo que quiere es un retorno, de si yo te he dado, o sea, sé que mi muestra ha servido para tal, si tú me cuentas que esto ha servido para investigar esto y lo otro y obtener este resultado o lo otro, esto normalmente tiene una recepción muy buena por parte de los pacientes, ¿no? Con lo cual yo estoy muy en la línea de la investigación, y los investigadores tienen que estar en esta rueda de codiseño, que no es un ámbito tan asistencial, ¿no? Pero sí. Muy bien. Pues daros las gracias por esta conversación, por haber estado en esta mesa, y nada, bueno, para mí ha sido muy interesante, espero que para vosotros también, para la gente que esté conectada online, y esperemos que se sigan generando espacios, que siga habiendo espacios para generar este debate, que sea bidireccional, que podamos explicar lo que hacemos y que los pacientes nos puedan explicar cómo lo ven ellos, y que participen de lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora me toca hacer un poco la clausura, el cierre de lo que es el día de hoy.
es importante, me han dicho que si para mañana alguien no tiene el enlace para conectarse a las sesiones de mañana, que serán completamente por streaming, mañana aparecerá el enlace en la web del Congreso, bien grande, bien fácil, bien accesible. Mañana se presentarán de los proyectos de la Open Call, de la llamada abierta, no sé cómo traducirlo, los 20 mejores proyectos de la convocatoria se presentarán. Bueno, yo creo que hay proyectos muy interesantes y vale la pena. Entonces, haciendo un poco resumen de lo que hemos ido hablando esta tarde, hemos hablado primero de procesos, ¿no? De las necesidades no cubiertas, y Oscar Reville nos mostraba una diapo muy compleja, ¿no? He dicho que no entraba a examen, pero igualmente nos daba una idea de la complejidad que puede tener un proceso, y luego también hemos visto que esta complejidad seguramente se multiplica por 2. Tiene complejidad desde la perspectiva del paciente y tiene complejidad desde la perspectiva profesional, ¿no? A la medida que vamos recorriendo el camino vamos encontrando barreras en ambas direcciones, y que, como decías, a veces lo importante es sentarse a hablar y ser honesto, ¿no? Yo tengo estas barreras, tú percibes estas otras, ¿qué podemos hacer ahora ya para solucionarlos? Y luego podemos plantear soluciones a corto, medio, largo plazo, lo que sea más interesante, ¿no? A nivel de evaluación también tenemos esa dualidad, ¿no? De evaluar la experiencia del paciente, pero también evaluar la experiencia del profesional. Es importante, hablábamos también de las sobrecargas, ¿no? Cuando hablamos de los PREMS y los PROMS, es importante no sobrecargar al profesional, pero tampoco sobrecargar al paciente. Es decir, no podemos diseñar un sistema de evaluación que consista en que el paciente esté midiendo, ¿no? Constantemente parámetros, ya sean de experiencia o de resultados, ¿no? Entonces, bueno, este complejo puzzle, ¿no? Proponía el doctor Oscar Reville de solucionarlo a través de preguntar y cooperar, ¿no? Yo creo que es la vuelta que hemos estado dando todo el rato, es no dar cosas por sentadas. Los profesionales tienen que preguntar, y preguntar con la intención de cambiar alguna cosa, con la intención de que esto no quede en una pregunta abierta, sino que la pregunta nos dé una respuesta y esta respuesta sea el inicio de algo, y que este inicio de algo se base en la cooperación, ¿no? Se base en cooperar. Luego también había un punto interesante, y es cómo se contraponían los retos de la experiencia del paciente contra los retos de la experiencia profesional, ¿no? Hablábamos del burnout y del bienestar profesional, que es un elemento muy importante, y cómo hay ahí una diferencia generacional, cómo hay muchos matices en este burnout, y que seguramente si solo vemos una parte de la historia y no tenemos en cuenta cómo está evolucionando la otra parte de la historia, no podremos hacer avanzar la experiencia del paciente hacia un mejor estadio, ¿no? Porque también hablábamos que la experiencia del paciente ocurre, seamos conscientes o no. Hay experiencia del paciente. Otra cosa es que nosotros seamos conscientes de que existe, la midamos, la queramos hablar, pero la experiencia del paciente ocurre cada día. En todos los hospitales, en todos los centros de primaria hay experiencia de paciente, y esto determina la percepción que los pacientes, que al final son los usuarios de los servicios de salud, tienen de estos, ¿no? Y cómo definen el valor que les estamos dando viene a través de esa experiencia. Entonces, en otro momento se ha hablado de detallar, homogenizar buenas prácticas. Hay cosas que se están haciendo bien. Creemos que en el hospital hay varios ejemplos de cosas que hay varias iniciativas. Yo creo que en el caso de endometriosis es casi un proyecto bandera, ¿no? De decir cosas que se están haciendo bien, detallar lo que se está haciendo bien, homogenizar, implementar, o sea, hacer comunicar. Hablábamos también a los pacientes y a los profesionales cómo se están haciendo las cosas, para que asegurar que toda aquella intención que los profesionales ponen, toda esa dedicación que los profesionales ponen, sea percibido como tal como los pacientes. Y en los casos en que no se ha percibido así, pues saber por qué, estudiar por qué, y ver cómo mejorar la percepción de todos, ¿no? Luego se ha dicho, yo creo que es un mensaje muy importante, es no trabajar
para el paciente sin el paciente. Porque ¿no? Las buenas intenciones a veces nos llevan por el camino equivocado, ¿no? Puedes hacer una cosa con la mejor intención y desarrollar un proyecto asumiendo un montón de cosas y luego llegar al final del proyecto y decir, vale, lo decíamos, ¿no? En el caso de la investigación, vale, pues hay que volver a la casilla número 1. No hemos perdido el tiempo, pero sí lo hubiéramos podido invertir de otra forma. Y luego, cuando trabajemos con el paciente, pues evitar lo que sea el tokenismo, ¿no? Es un riesgo que existe, sobre todo, bueno, porque se mezclan dos cosas, una mancha de aceite o como una cromatografía, ¿no? Que da color poco a poco, pero a su vez no hay que olvidar que estamos en un entorno asistencial que tiene un ritmo muy alto, un entorno de investigación que tiene mucha presión académica, mucha presión competitiva, y estos dos tiempos muchas veces chocan, ¿no? O sea, la mancha de aceite con la presión rápida, con la máquina de vapor, digamos, muchas veces chocan, entonces ahí se puede dar el riesgo de que sin mala intención, sin tal, se dé un espejismo de tokenismo, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que había también un comentario muy importante, y es que hemos dicho en esta mesa se ha hablado sobre la formación que puede beneficiar a los pacientes a la hora de involucrarse en proyectos relacionados con la experiencia del paciente, y en la anterior se ha comentado un poco la formación que pueden tener los profesionales para este mismo objetivo, ¿no? Y el doctor Carmona comentaba ya desde la facultad, es decir, desde el momento cero, esta relación de equidad, de diálogo, tiene que ser algo que sea natural para el profesional, ¿no? Intentar superar el modelo paternalista y que el modelo de diálogo sea un diálogo equitativo, obviamente, decía Joan, y no hay que perderlo de vista. Siempre hay alguien que deberá tomar la decisión. Por tanto, yo prefiero hablar de un diálogo equitativo que no igual, pero bueno, es la idea. Y entonces, pues hacer de esta formación, ¿no? Para poder ir más allá. Es decir, comentaba el doctor Carmona que muchas veces hay avances técnicos, tanto a nivel de cirugía, a nivel de medicamentos, que van avanzando, tendrán más o menos margen para avanzar en función de la especialidad, y habrá cambios disruptivos o no los habrá, pero bueno, cuando los haya, también es trabajo de los profesionales, ¿no? Ponerse al día de esa eficacia y que tenga seguridad. Pero el ir más allá es lo que nos da valorar la experiencia, valorar el servicio como un conjunto de interacciones que tenemos con el paciente. Y bueno, por mi parte nada más, y si alguien tiene algún comentario, no sé si Joan quieres hacer una marca final. Perfecto, pues muchas gracias.